El aire del salón de baile de Lancaster House vibraba, denso por el perfume de las gardenias y el murmullo incesante de secretos vestidos de seda y satén. Candelabros de cristal, como constelaciones cautivas, derramaban una luz dorada sobre los rostros expectantes de la flor y nata de la sociedad londinense. Era la cúspide de la temporada, un mercado de futuros donde las hijas eran exhibidas y los herederos evaluaban su valor en dotes y linajes. En medio de aquel torbellino orquestado, Lady Eleanor Ainsworth se sentía como una pieza de ajedrez exquisitamente tallada, movida por manos invisibles a través de un tablero que no había elegido. Su vestido, un sueño de crepé de seda color marfil con delicados bordados de perlas en el corpiño, era la comidilla de las matronas. Su belleza era innegable, un óvalo perfecto, ojos del color del musgo bajo la lluvia y una cascada de cabello castaño oscuro recogido en un elegante peinado que dejaba su cuello esbelto al descubierto. Pero era su porte, una mezcla de gracia y una casi imperceptible melancolía, lo que realmente la distinguía. Mientras sonreía y asentía a los cumplidos vacíos, su mente estaba en otra parte, flotando sobre las cabezas empolvadas y las joyas parpadeantes. Otro baile. Otra docena de caballeros que me miran como si fuera un pura sangre a punto de ser subastado, pensó, mientras su abanico de plumas de avestruz se movía con un ritmo lánguido. Sus padres, el conde y la condesa de Blackwood, la observaban desde el otro lado del salón. La satisfacción en el rostro de su padre era tan brillante como el diamante en su corbata. La ansiedad de su madre, en cambio, se ocultaba tras una sonrisa tan rígida como el corsé que la oprimía. La causa de ambas emociones se acercaba en ese preciso instante. Lord Harrington, un hombre cuya fortuna era tan sólida como aburrida su conversación, se inclinó ante ella. Era la elección perfecta, el partido que todos esperaban. Honorable, rico y predecible. Un futuro de estabilidad y respeto se extendía ante ella como una alfombra bien tejida, pero sin un solo hilo de pasión. Lady Eleanor, está usted radiante esta noche. Supera incluso a las estrellas que osan brillar en el mismo cielo que usted, dijo él, con una formalidad ensayada. Lord Harrington, es usted muy amable, respondió Eleanor, ofreciéndole la sonrisa que la sociedad demandaba. Aunque me temo que las estrellas no tienen que soportar estos zapatos tan ajustados. Una risa apagada escapó de los labios de Lord. Era un hombre bueno, pero su alma carecía de la poesía que Eleanor anhelaba en secreto. Hablaban del tiempo, de la última carrera de caballos en Ascot, de la calidad del champán. Conversaciones seguras, diseñadas para no revelar nada, para no perturbar la calma superficie de sus vidas. Pero bajo la calma superficie de Eleanor, había un océano de anhelos. Anhelos que se remontaban a la gran tragedia de su familia, la sombra que ni siquiera la luz de 1000 velas podía disipar. Alistair. El nombre resonaba en los pasillos silenciosos de su mansión en el campo, un eco de lo que debería haber sido. Su hermano mayor, el verdadero heredero de Blackwood, perdido en el mar a los 10 años durante una tormenta terrible que se tragó el barco en el que viajaba con su tutor. Eleanor tenía solo 5 años, pero recordaba fragmentos, los gritos de su madre, el silencio sepulcral de su padre durante meses, la sensación de que una parte fundamental de su familia había sido arrancada para siempre. Desde entonces, el peso del linaje había recaído sobre ella. No como heredera del título, por supuesto, sino como el vehículo a través del cual el nombre de los Ainsworth se perpetuaría mediante un matrimonio ventajoso. A veces, por la noche, se preguntaba cómo sería tener un hermano. Un confidente, un protector. Alguien que entendiera la jaula dorada en la que vivía. Alguien que, quizás, la viera como algo más que un simple activo dinástico. Lady Eleanor. La voz de Lord Harrington la trajo de vuelta al presente. Él la miraba con una leve preocupación. Parecía usted perdida en sus pensamientos. Mis disculpas, milord. Simplemente admiraba el esplendor de la velada, mintió con facilidad. Estaba a punto de concederle el siguiente vals, un paso más hacia el futuro que todos habían planeado para ella, cuando una conmoción repentina onduló a través del salón. No era el habitual revuelo por la llegada de un duque o un príncipe extranjero. Era algo más crudo, más urgente. Las conversaciones se apagaron, los violines titubearon y todas las cabezas se giraron hacia la gran entrada. El mayordomo principal,
un hombre conocido por su imperturbabilidad granítica, parecía pálido y nervioso mientras hablaba con un hombre desconocido. Un hombre que no pertenecía a ese mundo. Era alto y de constitución fuerte, con el cabello oscuro y revuelto por el viento de la noche. Su ropa, aunque de buen corte, estaba desgastada, más propia de un viajero que de un invitado a un baile de la alta sociedad. Tenía la piel curtida por el sol y el mar, y en su rostro había una intensidad que hacía que los hombres pulcros y pálidos del salón parecieran meras caricaturas. Sus ojos, de un azul profundo y tormentoso, recorrían la multitud con una mezcla de desafío y búsqueda. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. ¿Quién era aquel hombre? ¿Cómo osaba interrumpir un evento de tal calibre? El conde de Blackwood, con el ceño fruncido por la indignación, comenzó a avanzar para expulsar al intruso. La condesa se llevó una mano al pecho, sus ojos fijos en el desconocido con una expresión de incredulidad y un terror primordial. Entonces, el mayordomo, con una voz que temblaba pero que resonó en el silencio expectante, hizo el anuncio que haría añicos el mundo de Eleanor Ainsworth. Mis lores, mis ladies, tragó saliva, sus ojos se encontraron con los del conde. Permítanme presentarles a alguien que ha regresado de entre los muertos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. El desconocido dio un paso al frente, entrando plenamente en la luz dorada. Y fue entonces cuando todos lo vieron, la línea de la mandíbula, la forma de los ojos, un eco inconfundible del retrato del abuelo de Eleanor que colgaba en la galería de Blackwood Manor. El mayordomo se aclaró la garganta y, con una voz que era casi un susurro, pero que todos oyeron, proclamó: Lord Alistair Ainsworth ha regresado. El mundo de Eleanor se detuvo. El abanico cayó de su mano, sus plumas esparciéndose sobre el suelo pulido como los restos de un sueño roto. El rostro de Lord Harrington se desvaneció en un borrón. El sonido, el color, todo se contrajo en un único punto, la figura del hombre que estaba en la puerta. El hombre que, según todas las leyes de la naturaleza y la razón, debería estar en el fondo del océano. El hombre que era su hermano. Pero mientras sus ojos se encontraron a través del salón abarrotado, Eleanor no sintió el alivio del reencuentro familiar. Sintió un escalofrío, una premonición extraña y aterradora, una corriente eléctrica de algo completamente diferente, algo que no se atrevía a nombrar. El silencio que cayó sobre el salón de baile fue tan absoluto y pesado como una losa de mármol. El murmullo de 100 conversaciones, la música de la orquesta, el tintineo de las copas, todo se extinguió en el instante en que el mayordomo pronunció el nombre prohibido, Lord Alistair Ainsworth. El tiempo pareció congelarse. Eleanor sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, su mano aferrándose instintivamente al brazo de Lord Harrington, quien parecía tan petrificado como ella. Su mirada se clavó en el hombre que avanzaba desde el umbral, un espectro surgido de las profundidades del océano para caminar entre ellos. Frente a la sala, la condesa de Ainsworth soltó un grito ahogado, llevándose una mano a la boca mientras sus ojos se abrían con una mezcla de terror y una esperanza desgarradora. A su lado, el conde se irguió, su rostro una máscara de furia y escepticismo. Su postura, normalmente imponente y serena, era ahora la de un león defendiendo su territorio de una amenaza inconcebible. El hombre, Alistair, avanzaba con una calma que desentonaba con el caos que había desatado. No parecía el joven de 18 años que se había perdido en el mar. Este era un hombre forjado por dificultades que nadie en esa sala podría imaginar. Su piel estaba bronceada por un sol implacable, y una fina cicatriz blanca se curvaba junto a su ceja derecha. Sus ojos, del mismo azul profundo que Eleanor recordaba, ahora poseían una intensidad penetrante, una dureza que escrutaba la sala no con la familiaridad de quien regresa a casa, sino con la evaluación de un conquistador. Ignoró las miradas atónitas y los susurros que comenzaban a serpentear por la multitud. Su camino era directo, su propósito claro. Se detuvo a pocos pasos de sus padres. La condesa dio un paso vacilante hacia adelante. Alistair, susurró, su voz rota por la emoción. ¿Eres realmente tú, hijo mío? Él le ofreció una sonrisa, pero no llegó del todo a sus ojos. Madre, dijo, su voz más grave y rasposa de lo que Eleanor recordaba. He vuelto. El conde dio un paso al frente, interponiéndose. Basta, tronó,
su voz resonando en el silencio mortal. Mi hijo murió hace 10 años. ¿Quién es usted, señor, y qué farsa es esta? Padre, replicó Alistair, sin inmutarse ante la ira del conde. Entiendo su recelo. El mar es una tumba profunda, pero a veces, devuelve lo que se ha llevado. Tengo pruebas. Puedo contarle cada rincón de esta casa, cada secreto de nuestra infancia. Pregúnteme lo que quiera. Pero antes de que el conde pudiera responder, los ojos de Alistair se desviaron, pasando por encima de sus padres hasta encontrar los de Eleanor. La intensidad de su mirada la hizo estremecerse. Lentamente, como si estuviera hipnotizado, se movió hacia ella, dejando a sus padres en un estado de shock suspendido. Lord Harrington, sintiendo la tensión, soltó el brazo de Eleanor y retrocedió un paso, como si reconociera que aquel momento no le pertenecía. Alistair se detuvo justo delante de ella. El aroma a sal marina y a un perfume exótico y desconocido emanaba de él. La observó de arriba abajo, sin disimulo, y una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. No era la sonrisa de un hermano que reencuentra a su hermana pequeña. Eleanor, murmuró, su voz una caricia grave. La última vez que te vi, eras una chiquilla con las rodillas raspadas que trepaba a los árboles. Ahora, mírate. Eres la comidilla de Londres, y veo que los rumores no te hacían justicia. Eleanor no sabía qué decir. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, la incredulidad, una extraña punzada de alegría por el milagro, pero sobre todo, una creciente e inexplicable inquietud. Este hombre se parecía a Alistair, sonaba como él, pero había algo en su presencia, en la forma en que la miraba, que la hacía sentir como una completa extraña. Como una presa. Alistair, ¿cómo? Fue lo único que acertó a articular. Es una larga historia. Tendremos tiempo de sobra para ponernos al día, dijo, y extendió la mano para tomarla de ella. Su tacto no fue el de un familiar. Sus dedos se entrelazaron con los suyos con una posesividad que le erizó la piel. Su pulgar acarició suavemente el dorso de su mano, un gesto íntimo y deliberado que la hizo sentir un calor incómodo extenderse por su brazo. El conde, recuperando finalmente la compostura, se acercó a ellos, su rostro sombrío. Esto no es ni el momento ni el lugar, declaró con autoridad. Nos retiramos. Lady Ainsworth no se encuentra bien. Con una inclinación de cabeza general hacia la atónita concurrencia, guió a su esposa, quien parecía a punto de desmayarse. Alistair, sin soltar la mano de Eleanor, la condujo tras ellos, dejando atrás un salón de baile sumido en el mayor escándalo de la temporada. El viaje en carruaje de regreso a la mansión Ainsworth en Grosvenor Square fue sofocantemente silencioso. La condesa sollozaba en silencio, mientras el conde miraba por la ventanilla, su mandíbula apretada. Eleanor sentía la presencia de Alistair a su lado como una brasa ardiente. No se atrevía a mirarlo, pero sentía sus ojos sobre ella. Una vez en la seguridad de su hogar, el conde los condujo a la biblioteca. Cerró las puertas con firmeza y se volvió hacia Alistair. Ahora, exigió. Hable. Sin evasivas. ¿Dónde ha estado? Alistair finalmente soltó la mano de Eleanor y se paseó por la habitación, tocando el lomo de un libro, un globo terráqueo, como si se estuviera familiarizando de nuevo con su antiguo mundo. Naufragio, comenzó con calma. Fui rescatado por un mercante español que se dirigía a las Indias Occidentales. Estuve años trabajando para ganarme el pasaje de vuelta, pero la suerte no estuvo de mi lado. Piratas, enfermedades, más naufragios. He visto más mundo del que jamás deseé, padre. He hecho cosas para sobrevivir que no le desearía a mi peor enemigo. Sus palabras eran plausibles, pero carecían de detalles, de emoción genuina. Parecía un guión aprendido. Eleanor lo observaba, intentando encontrar al hermano que recordaba en aquel hombre endurecido y calculador. Finalmente, la agotadora noche llegó a su fin. La condesa, exhausta emocionalmente, fue acompañada a sus aposentos. El conde, aún insatisfecho pero sin más energía para discutir, se retiró a su despacho. Hablaremos más por la mañana, sentenció. Eleanor se quedó sola en el pasillo con Alistair.
La tenue luz de una lámpara de gas arrojaba largas sombras que danzaban en las paredes. Se sentía vulnerable, expuesta. «Buenas noches», dijo apresuradamente, deseando escapar a la seguridad de su habitación. Cuando pasó a su lado, él la detuvo, su mano rodeando suavemente su brazo. «Espera», dijo en voz baja. Ella se volvió, con el corazón martilleándole en el pecho. Él se acercó hasta que pudo sentir su aliento. Sus ojos azules le escudriñaron en la penumbra, y la sonrisa que le dedicó no contenía ni una pizca de afecto fraternal. Era una sonrisa de triunfo, de posesión. «No tienes idea», susurró, su voz cargada de un significado oculto que la heló hasta los huesos, «de cuanto he soñado con este momento. Contigo». No dijo más. Soltó su brazo y se retiró a la habitación que le habían asignado, dejándola sola en el pasillo, temblando. La palabra, contigo, resonó en su mente, no como la promesa de una reunión familiar, sino como una declaración de intenciones, una amenaza velada que acababa de destrozar su mundo por segunda vez en una sola noche. El amanecer en Londres llegó con una paleta de grises y malvas, filtrándose a través de los altos ventanales de la mansión Ainsworth. La luz, sin embargo, no trajo consigo calidez, sino una fría claridad que parecía exponer los nervios de todos los habitantes. El desayuno se sirvió en un silencio tan denso que el tintineo de la plata contra la porcelana sonaba como una ofensa. Lord Ainsworth, el conde, se ocultaba tras las páginas del *Times*, sus nudillos blancos al sujetar el periódico. Lady Ainsworth intentaba desesperadamente tejer una apariencia de normalidad, preguntando a su hijo recuperado si había dormido bien, si el colchón era de su agrado, si deseaba más té. Sus preguntas revoloteaban en el aire como polillas asustadas, sin encontrar dónde posarse. Alistair, en contraste, parecía el único completamente a gusto. Comía con un apetito saludable, su mirada recorriendo la mesa, deteniéndose en su madre con una sonrisa indulgente, en su padre con un destello de desafío, y en Eleanor con una intensidad que la hacía desear hundirse en su silla. Cada vez que sus ojos se encontraban, él le dedicaba una leve inclinación de cabeza, una complicidad no solicitada que le erizaba la piel. Las palabras de la noche anterior, *he soñado contigo cada noche *, resonaban en su mente, una melodía disonante y pegajosa. Tras el suplicio del desayuno, el conde se retiró a su estudio, un santuario de cuero y caoba donde manejaba los asuntos de su vasto patrimonio. Eleanor observó, con una creciente aprensión, cómo Alistair lo seguía sin ser invitado. La puerta se cerró, pero la tensión se filtraba por debajo. Dentro, Alistair examinó la habitación con el aire de un propietario evaluando sus bienes. «Es exactamente como la recordaba, padre», comentó, su voz suave. «El mundo cambia, pero algunas cosas permanecen. Es reconfortante». El conde no levantó la vista de sus papeles. «No te engañes, muchacho. Todo ha cambiado. Especialmente tú». Dejó su pluma y lo miró fijamente. «¿Qué quieres?». Alistair sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus fríos ojos. «He estado fuera una década. Una década en la que debería haber estado aprendiendo a manejar todo esto». Hizo un gesto amplio, abarcando la habitación y, por extensión, toda la fortuna Ainsworth. «Me gustaría ponerme al día. Ver los libros, comprender el estado actual de nuestras inversiones, las tierras». La respuesta del conde fue cortante como el hielo. «No. Por ahora, tu única ocupación es recuperarte y recordar quién eres. Eres un huésped en esta casa hasta que yo esté completamente convencido de que eres quien dices ser. Los asuntos de la familia seguirán en mis manos, como lo han estado durante los últimos 10 años». El desdén en su voz era palpable, una muralla de desconfianza que Alistair no pareció capaz de escalar. Por un instante, Eleanor, que había acercado el oído a la puerta, vio una fugaz expresión de ira en el rostro de Alistair antes de que la máscara de afabilidad volviera a su lugar. Frustrada y ansiosa, Eleanor se retiró al jardín. Necesitaba aire, un espacio donde las paredes no se sintieran tan cercanas. Fue allí donde él la encontró minutos después, paseando entre los rosales de su madre. «Un jardín inglés», dijo Alistair, apareciendo a su lado tan silenciosamente que ella se sobresaltó. «Hay una belleza ordenada en ellos.
Nada que ver con las selvas salvajes y caóticas que conocí. Eleanor se giró para enfrentarlo, reuniendo todo su coraje. Alistair, debemos hablar. Lo de anoche, dijiste que soñabas conmigo. ¿Qué significa eso? ¿Y dónde has estado? No nos has contado nada. Solo historias vagas de naufragios y supervivencia. Él se acercó, su proximidad era abrumadora. Cogió una rosa blanca, sus dedos rozando los pétalos con una delicadeza que contradecía la dureza de su mirada. ¿Acaso los detalles importan, Eleanor? Importa que estoy aquí. Que he vuelto por lo que es mío. Su mirada se desvió de la flor hacia ella. Y en cuanto a los sueños, ¿una hermana no puede alegrarse de saber que fue el ancla de su hermano perdido en medio de la tempestad? Sus respuestas eran un laberinto de evasivas. Cada pregunta que ella lanzaba, él la devolvía pulida y vacía, una defensa impenetrable. La estaba manipulando, usando la fachada del afecto fraternal para desarmarla. Se sintió más perdida que nunca. Incapaz de soportar la atmósfera sofocante de la casa, envió una nota urgente a Lord Harrington, pidiendo encontrarse con él en Hyde Park con el pretexto de un paseo. Necesitaba un aliado, un ancla en la realidad que se estaba desmoronando. Henry Harrington la esperaba cerca del Serpentino. Su presencia era un bálsamo, sólida, serena y absolutamente predecible. Mientras paseaban, con la doncella de Eleanor a una distancia respetuosa, ella le confió sus miedos, omitiendo los detalles más extraños pero transmitiendo su profunda inquietud. Lord Harrington. Henry, comenzó, su voz apenas un susurro. Sé que debe sonar absurdo. Mi hermano ha vuelto de entre los muertos, y yo debería estar exultante. Pero, no lo estoy. Hay algo en él, algo que no reconozco. Es como si un extraño estuviera usando su rostro. Miró a su alrededor, al mundo ordenado de carruajes y damas paseando, tan en desacuerdo con el caos de su interior. Siento que estoy perdiendo la razón. Lord Harrington se detuvo y la miró con una seriedad que la conmovió. Lady Eleanor, tu instinto es una de tus cualidades más notables. Si sientes que algo está mal, yo te creo sin dudarlo, dijo, su voz firme y tranquilizadora. No sé qué ha ocurrido en estos 10 años, pero no tienes que enfrentar esto sola. No permitiré que nadie te haga daño. Considérame tu más leal aliado en esto, sea lo que sea. Sus palabras fueron un salvavidas. Por primera vez desde la llegada de Alistair, sintió que sus pies tocaban tierra firme. La promesa de su apoyo le infundió una nueva fuerza. Regresó a casa esa tarde sintiéndose menos sola, más preparada para la batalla que intuía se avecinaba. Al entrar en el vestíbulo, la voz grave de su padre resonó desde el estudio, seguida por el tono más suave y seductor de Alistair. La puerta estaba entreabierta. Impulsada por una necesidad imperiosa de saber, se acercó sigilosamente. Vio a Alistair de pie frente al escritorio de su padre, su silueta recortada contra la luz del atardecer. «Padre», decía Alistair con una calma escalofriante, «desearía hablar con usted en privado. Es un asunto de suma importancia». El conde levantó la vista de sus libros, sus ojos entrecerrados con sospecha. «Habla». Alistair dio un paso adelante, y su voz bajó a un tono confidencial, cargado de una intención que heló la sangre de Eleanor. «Se trata de asegurar el futuro del linaje Ainsworth», dijo lentamente, «y del papel fundamental que Eleanor debe desempeñar en él». El conde de Blackcoat, Richard Ainsworth, esperaba de pie junto a su imponente escritorio de caoba, con la postura rígida y la mirada fija en la puerta. El fuego crepitaba en la chimenea, pero su calor no lograba disipar la atmósfera helada que se había apoderado del estudio. Alistair entró, cerrando las pesadas puertas de roble tras de sí con un clic suave pero definitivo. El sonido pareció sellarlos, aislándolos del resto de la casa, que aguardaba en un silencio tenso. «Habla», la voz del conde era un gruñido bajo y contenido. «Ha solicitado esta audiencia. No me hagas perder el tiempo con rodeos». Alistair se movió con una gracia felina, sus ropas de viaje gastadas contrastando violentamente con la opulencia del estudio. No se detuvo frente al escritorio, sino al lado de un globo terráqueo, haciéndolo girar lentamente con la punta de un dedo. «El tiempo, padre. 10 años es mucho tiempo».
suficiente para que un hombre cambie, para que las lealtades se pongan a prueba y para que las verdades, como barcos perdidos, encuentren su camino de vuelta a la orilla. Deja la poesía para los tontos, espetó el conde. Mencionaste el futuro del linaje. ¿Qué pretendes? Alistair detuvo el globo, sus ojos, oscuros e indescifrables, clavándose en su padre. Mi regreso, como bien sabes, no es una solución definitiva. Es una complicación. Habrá preguntas, rumores, desafíos a mi legitimidad. Un hombre que desaparece durante una década no puede simplemente retomar su lugar sin levantar polvo. La sociedad es un buitre, siempre esperando la carroña de un escándalo. La mandíbula del conde se tensó. Yo me encargaré de la sociedad. Es mi deber. ¿A dónde quieres llegar? A que necesitamos una jugada audaz, continuó Alistair, su voz peligrosamente suave. Una que solidifique mi posición, una que silencie cualquier cuestionamiento y que asegure la línea de sucesión de una vez por todas. Una que una a la familia de manera inquebrantable. Hizo una pausa, dejando que el silencio se estirara hasta volverse casi insoportable. Luego, lanzó su propuesta. Pretendo casarme. Y ya he elegido a mi novia. Me casaré con Eleanor. Por un instante, reinó un silencio absoluto. El conde lo miró fijamente, su rostro una máscara de incredulidad que rápidamente se transformó en pura furia. Un rubor oscuro y peligroso le subió por el cuello. Tú, ¿qué has dicho?, susurró, las palabras temblando de rabia. Me has oído bien, replicó Alistair, impávido. Has perdido el juicio, explotó el conde, golpeando el escritorio con el puño. El sonido retumbó como un disparo. Incesto. Es una abominación. Una monstruosidad contra Dios y la sociedad. ¿Pretendes que te ofrezca a tu propia hermana como si fuera una yegua de cría? ¿Estás loco, o eres más malvado de lo que jamás imaginé? Alistair permaneció inquietantemente tranquilo, observando el arrebato de su padre con una curiosidad distante. Esperó a que la respiración del conde se volviera entrecortada, su rostro desfigurado por la ira. No sería una abominación, padre, dijo Alistair en voz baja, la quietud de su tono más impactante que los gritos del conde. Porque ella no es mi hermana. El conde se quedó helado, con la mano todavía apretada sobre el escritorio. El color huyó de su rostro, dejándolo de un gris enfermizo. No sé de qué estás hablando. Oh, creo que sí lo sabes, contraatacó Alistair, dando un paso adelante. El cazador se acercaba a su presa. Pasé muchos años en el exilio, padre. Años con poco más que mis pensamientos y mis recuerdos. Y recordé las discusiones susurradas entre tú y madre a altas horas de la noche, cuando creíais que yo dormía. Recordé sus lágrimas y tu furia gélida. Recordé el nombre, Capitán Beaumont. El conde se estremeció como si lo hubieran golpeado. El nombre quedó suspendido en el aire, un fantasma del pasado. No fue difícil conectar los puntos una vez que fui un hombre, continuó Alistair implacablemente. La llegada de Eleanor 9 meses después del trágico accidente de casa del capitán. La forma en que siempre la has tratado, con un deber formal, pero sin el calor que me mostrabas a mí. La has criado como tuya, sí. Has protegido el nombre de la familia. Un acto noble, supongo. Pero ella no lleva tu sangre. Mientes, graznó el conde, pero la negación fue débil, hueca. Lo hago, la voz de Alistair se volvió de acero. Tengo cartas. Las cartas de madre al capitán. Las encontré en su viejo escritorio poco antes de mi partida. Las he guardado durante 10 años. Son mi seguro. Una prueba irrefutable de que Lady Eleanor Ainsworth es, en realidad, Eleanor Beaumont. El conde se desplomó, toda la lucha abandonándolo. Se hundió en su silla, pareciendo un hombre que había envejecido 20 años en 20 segundos. El secreto que había cargado como plomo en su alma durante 2 décadas acababa de serle arrojado a la cara por el hijo que creía perdido. ¿Por qué?, susurró el conde, con la voz rota. ¿Por qué hacer esto? Porque es la única solución, sentenció Alistair,
ahora de pie directamente sobre su padre, una figura de juicio implacable. Piénsalo. Si esta verdad sale a la luz, ¿qué sucederá? El nombre Ainsworth será arrastrado por el fango. Madre, que en paz descanse, será tildada de adúltera. Tú serás el hazmerreír, el noble engañado que crió a la bastarda de otro hombre. ¿Y Eleanor? Eleanor lo perderá todo. Su nombre, su posición, su dote, su futuro. Se convertirá en una paria, la hija ilegítima de un escándalo. Harrington y cualquier otro pretendiente la abandonarían en un instante. Se inclinó, su voz bajando a un susurro conspirador. Pero si se casa conmigo, el escándalo muere. Yo, el heredero, la tomo como mi esposa. La elevo a la posición de futura condesa. ¿Quién se atrevería a susurrar en su contra entonces? Cualquier rumor sería aplastado por el peso de nuestra unión. Su futuro, y el del linaje, estarían asegurados. Nuestros hijos serían herederos indiscutibles. La protegeré, padre. De una manera que tú nunca pudiste. El conde levantó la vista y, en los ojos de su hijo, no vio amor ni deber familiar. Solo vio una ambición fría y despiadada. Un cálculo perfecto. Alistair no estaba salvando a Eleanor, la estaba reclamando como un premio, usando la verdad como un arma. «Eres un monstruo», musitó el conde. Alistair se enderezó, con una sonrisa apenas perceptible jugando en sus labios. «Soy un superviviente. Como tú. Ahora, la elección es tuya. Aceptas mi propuesta y aseguras el legado, o te niegas y observas cómo todo lo que has construido se convierte en cenizas. Piensa en Eleanor. Esto es, en última instancia, por su bien». Dejó a su padre solo en el silencio aplastante del estudio, la amenaza flotando en el aire como humo venenoso. Richard Ainsworth se quedó inmóvil, atrapado en una red tejida con los secretos de su pasado y la crueldad de su recién regresado hijo. Afuera, en el pasillo silencioso, Eleanor, incapaz de dormir, sintió una ola de frío inexplicable, un presentimiento de que las paredes de su hogar se estaban convirtiendo en las de una prisión. El aire en el despacho del conde era denso y pesado, como el silencio que precede a una tormenta. El fuego crepitaba en la chimenea, pero su calor no llegaba a Eleanor. Sentada en la silla de cuero frente al imponente escritorio de su padre, sentía un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura de la estancia. Su padre, Lord Ainsworth, no la había mirado a los ojos desde que la había convocado. Permanecía de espaldas a ella, observando la llovizna pertinaz que golpeaba los cristales de la ventana, una cortina gris que parecía reflejar el estado de su alma. Eleanor había acudido con una mezcla de aprensión y una diminuta chispa de esperanza. Quizás su padre, tras la terrible conversación con Alistair, iba a tranquilizarla. Quizás iba a asegurarle que tomaría medidas, que la protegería de la creciente y sofocante presencia de su supuesto hermano. Pero el silencio prolongado y la rigidez de sus hombros estaban aniquilando esa esperanza, reemplazándola con un pavor helado. «Padre, me has hecho llamar», dijo finalmente Eleanor, su voz apenas un susurro. «¿Ha ocurrido algo?» El conde se giró lentamente. Su rostro, normalmente un bastión de autoridad y calma, era una máscara de agonía. Estaba pálido, con ojeras oscuras bajo los ojos que hablaban de una noche sin sueño y una lucha interna devastadora. Cuando habló, su voz era irreconocible, un tono monocorde, desprovisto de toda emoción, como si las palabras le fueran arrancadas a la fuerza. «Eleanor, te he llamado para informarte de una decisión que he tomado», comenzó, sus ojos fijos en un punto de la pared por encima de su cabeza. «Es un asunto de la máxima importancia para el futuro de esta casa y el honor de nuestro nombre». El formalismo de sus palabras la alarmó. Nunca le hablaba así. «Padre, me estás asustando. Por favor, dime qué sucede». Él tragó saliva, el movimiento de su nuez visiblemente doloroso. «He llegado a un acuerdo con Lord Ainsworth». El uso del título para referirse a Alistair fue como una bofetada. «Para asegurar la estabilidad y la continuidad de nuestro linaje, se ha dispuesto un matrimonio». El corazón de Eleanor se detuvo por un instante. ¿Un matrimonio? Por un momento fugaz, pensó en Lord Harrington. ¿Acaso su padre había aprobado su unión?
pero la expresión sombría y torturada de su rostro desmentía cualquier noticia feliz. El miedo se enroscó en su estómago como una serpiente venenosa. «Un matrimonio», repitió, confundida. «¿De quién?». El conde finalmente la miró, y lo que vio en sus ojos la hizo retroceder instintivamente en su asiento. Era una mezcla de desesperación, pena y una frialdad terrible, la mirada de un hombre atrapado que se ve forzado a cometer un acto atroz. «Tú te casarás con Alistair», sentenció. La frase cayó en el silencio de la habitación con el peso de una lápida. Eleanor se quedó sin aliento. Por un momento, el mundo entero pareció desvanecerse en un zumbido sordo. Debía haber oído mal. Era imposible. Una broma de pésimo gusto, una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. «¿Qué?», logró articular, una risa incrédula y nerviosa escapando de sus labios. «Padre, eso es absurdo. Es una locura. Es mi hermano. La ley, la iglesia, la decencia. Todo lo prohíbe. No puedes estar hablando en serio». «Hablo con total seriedad», replicó él, su voz ahora cortante como el hielo, un mecanismo de defensa para no desmoronarse. «La decisión está tomada. Los arreglos comenzarán de inmediato». El shock de Eleanor dio paso a una oleada de ira y traición. Se puso de pie de un salto, sus manos convertidas en puños a los costados. «No. Me niego». «¿Te has vuelto loco? ¿Es esto por su causa? ¿Qué te ha dicho ese hombre para que consideres semejante monstruosidad?» «Basta», gritó el conde, golpeando el escritorio con el puño. Los objetos sobre él saltaron. «No toleraré esta insolencia. Harás lo que se te ordena. Es por el bien de esta familia. No tienes opción». «Por el bien de la familia», exclamó ella, las lágrimas comenzando a quemar sus ojos. «¿Sacrificarme de esta forma es por el bien de la familia? Pensé que me querías. Pensé que me protegerías. Pero me estás entregando a un monstruo». «¿Por qué, padre? Dime por qué». Su súplica desesperada lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. El color desapareció por completo de su rostro y pareció envejecer 10 años en un segundo. Quería gritar la verdad, decirle que lo hacía precisamente porque la amaba, para protegerla de una ruina aún mayor, para salvarla del oprobio que la destruiría. Pero las palabras de Alistair resonaban en su cabeza, una palabra y todo se acaba. Estaba encadenado por el chantaje. «No tienes que entenderlo. Solo tienes que obedecer», dijo con una voz rota que intentaba sonar firme. «Eres mi hija y harás lo que yo disponga. El asunto está zanjado». La palabra, hija, en sus labios sonó como la más cruel de las mentiras. Para Eleanor, esa declaración selló su traición. El hombre que la había criado, que había sido su roca y su protector, la estaba vendiendo por una razón que se negaba a explicar. Se había convertido en un extraño, en un tirano. Con un sollozo ahogado que era mitad dolor y mitad desafío, Eleanor le lanzó una última mirada de profundo desprecio. «No. No lo haré. Puedes encerrarme, puedes desheredarme, pero nunca seré la esposa de ese hombre. Ya no eres mi padre». Se dio la vuelta y salió corriendo del despacho, dejando a Lord Ainsworth completamente destrozado, desplomado en su silla, con la cabeza entre las manos. Había salvado el honor de la familia, pero había perdido a su hija en el proceso. Eleanor corrió por los pasillos, cegada por las lágrimas. No se detuvo hasta llegar a la seguridad de su habitación, donde se arrojó sobre la cama, sacudida por sollozos que desgarraban su alma. Se sentía atrapada, sola, traicionada por la única persona en el mundo en la que confiaba ciegamente. El pánico la invadió, la sensación de que las paredes se cerraban sobre ella. Pero en medio de la oscura desesperación, un hombre surgió como un faro en la noche, Lord Harrington. Él le había prometido ayuda. Él era amable, honorable. Él no la abandonaría. Aferrándose a ese único hilo de esperanza, Eleanor se secó las lágrimas con furia. No se rendiría. Lucharía. Y Lord Harrington sería su salvación. Justo cuando tomaba esa resolución, la puerta de su habitación se abrió sin previo aviso. Alistair estaba de pie en el umbral,
una sonrisa de suficiencia dibujada en su rostro. La recorrió con la mirada, observando su rostro lloroso y su postura desafiante. Vaya, vaya, dijo con falsa simpatía. Parece que has recibido las buenas noticias. No te preocupes, querida. Seré un esposo muy considerado. Se acercó un paso, su presencia llenando la habitación de una amenaza palpable. Será mejor que te acostumbres a la idea, Eleanor. Porque a partir de ahora, me perteneces. La puerta de la habitación de Eleanor se sentía como la entrada a una celda. Cada crujido de la madera en el resto de la mansión Ainsworth sonaba como el paso de un carcelero. El sol de la tarde, pálido y acuoso, se filtraba a través de los gruesos cortinajes de terciopelo, dibujando barras de luz sobre la alfombra persa. Era una prisión opulenta, pero una prisión al fin y al cabo. La orden de su padre, fría, irrevocable, desprovista de toda la calidez que una vez conoció, resonaba en su mente como una sentencia de muerte. Cásate con Alistair. Las palabras eran un veneno que le helaba la sangre. Sentada frente a su escritorio de caoba, con una hoja de papel de lino y una pluma en la mano, el temblor de su pulso le impedía escribir. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? ¿Cómo transmitir el horror de la propuesta de su padre sin sonar como una lunática? La sociedad tenía reglas, y una de las más inquebrantables era la obediencia a la figura paterna. Rebelarse era un escándalo, acusar a su padre de forzarla a un matrimonio incestuoso era la aniquilación social. Pero la alternativa era Alistair. Su sonrisa depredadora, la forma en que sus ojos la recorrían como si ya fuera de su propiedad, el aire de triunfo sofocante que lo rodeaba. No podía aceptarlo. Preferiría el ostracismo a su lado. La única luz en esa densa oscuridad era el rostro de Lord Harrington, su promesa de protección. Tenía que contactarlo. Tenía que hacerlo ahora, antes de que Alistair la aislara por completo. Con una respiración profunda, mojó la pluma en la tinta. No podía escribir toda la verdad, era demasiado peligroso. Pero podía transmitir su desesperación. Milord Harrington, comenzó, su caligrafía, normalmente elegante, ahora tensa y angulosa. Le escribo en la más absoluta desesperación. Se han tomado decisiones sobre mi futuro en contra de mi voluntad, decisiones que me encuentro incapaz de aceptar. Mi padre ya no escucha mi voz. Me siento prisionera en mi propia casa. Usted me prometió su ayuda, y nunca la he necesitado tanto como ahora. Le imploro, encuéntreme una forma de hablar. Estoy vigilada. Suya, en la más profunda aflicción, Eleanor Ainsworth. Doblando la nota con manos temblorosas, el siguiente obstáculo se alzó ante ella: ¿cómo enviarla? No podía confiar en el mayordomo, un hombre leal al conde por encima de todo. Necesitaba a alguien discreto, alguien que le debiera lealtad a ella. Pensó en Clara, una de las doncellas más jóvenes, una muchacha de mejillas sonrosadas a quien Eleanor siempre había tratado con amabilidad, regalándole cintas para el pelo y preguntándole por su familia en el campo. Esperó, escuchando atentamente, hasta que oyó el suave murmullo de la rutina de la tarde. Salió a la galería, el corazón martilleándole en el pecho. Vio a Clara recogiendo un jarrón de flores marchitas al final del pasillo. Clara, la llamó en un susurro. La muchacha se sobresaltó, haciendo una reverencia. «Mi lady». «Necesito tu ayuda», dijo Eleanor, su voz apenas audible. Miró a ambos lados del pasillo. «Es de la máxima importancia y debe permanecer en el más estricto secreto». «¿Puedo confiar en ti?» Clara, viendo la angustia genuina en el rostro de su señora, asintió con fervor. «Por supuesto, mi lady. Haré cualquier cosa por usted». Eleanor le deslizó la nota doblada y una moneda de oro en la mano. «Esto es para Lord Harrington. Su residencia en Belgravia. Entrégaselo solo a él o a su mayordomo de confianza. Nadie más debe saberlo». «Nadie. ¿Entiendes, Clara? Mi felicidad depende de ello». Los ojos de la joven se abrieron de par en par al ver la moneda, pero fue la desesperación en la voz de Eleanor lo que selló su lealtad. «Lo haré, mi lady. No la defraudaré». Con una última reverencia,
Clara ocultó la nota y la moneda en su delantal y se apresuró a bajar por la escalera de servicio. Eleanor regresó a su habitación, sintiendo una mezcla de terror y alivio. Había puesto su destino en manos de una doncella y una carta. Mientras esperaba, la tensión en la casa se hizo palpable. Alistair comenzó a ejercer su recién adquirido poder. A la hora de la cena, insistió en sentarse a su lado, su rodilla rozando la suya bajo la mesa, un contacto que la hizo estremecerse de repulsión. Su padre evitaba su mirada, su rostro una máscara de granito. Al día siguiente, cuando Eleanor se disponía a salir para tomar un poco de aire en el jardín, Alistair apareció en el vestíbulo. ¿A dónde vas, querida hermana?, preguntó, su tono falsamente solícito. Solo a caminar, respondió ella fríamente. Espléndido. Te acompañaré. A partir de ahora, no es apropiado que una dama prometida deambule sola. Debo proteger tu reputación y mi inversión. La última frase fue un murmullo solo para ella, cargado de veneno. La estaba cercando, cortando sus vías de escape una por una. Mientras tanto, en una biblioteca revestida de roble en el corazón de Belgravia, Lord James Harrington leía la nota de Eleanor por tercera vez. La letra temblorosa y las palabras desesperadas confirmaban sus peores temores. El conde, un hombre que siempre había considerado honorable, estaba coaccionando a su propia hija. La promesa que le hizo a Eleanor ya no era un gesto cortés, era un deber sagrado. La ira, fría y decidida, se asentó en su pecho. Su primer instinto fue marchar a la mansión Ainsworth y exigir una explicación al conde. Pero se detuvo. Si el conde estaba involucrado, una confrontación directa solo empeoraría la situación de Eleanor. Necesitaba una estrategia, un arma. Y el arma tenía que ser el propio Alistair. Un hombre no desaparece durante años y regresa de la nada con tal malevolencia sin haber dejado un rastro de oscuridad a su paso. Llamó a su mayordomo. Dawkins, necesito que contactes al señor Fletcher. Dile que es un asunto de la máxima urgencia y discreción. Lo necesito aquí en una hora. Fletcher era un investigador privado, un hombre que operaba en las sombras de Londres, experto en desenterrar secretos que la aristocracia pagaba generosamente por mantener enterrados. Harrington lo usaría para desvelar cada detalle de la vida de Alistair desde que desapareció. Cada puerto en el que atracó, cada socio que tuvo, cada crimen que pudo haber cometido. En algún lugar de ese pasado turbio, estaba seguro de que encontraría la llave para liberar a Eleanor. Esa noche, cuando Eleanor se retiraba a su habitación, Alistair la interceptó en lo alto de la escalera principal. La luz de un candelabro proyectaba su sombra, larga y amenazante, sobre ella. «Espero que estés empezando a aceptar nuestra situación, Eleanor», dijo en voz baja, su aliento cálido y desagradable cerca de su oído. Ella se mantuvo rígida, sin mirarlo. «Nunca». Él sonrió, una curva cruel en sus labios. «Te acostumbrarás. Pero déjame darte un consejo. No intentes ser más lista que yo. He notado a tu pequeña doncella, Clara, muy nerviosa hoy. Espero que no le hayas llenado la cabeza con ideas tontas. Sería una pena que tuviera que ser despedida por deslealtad». El corazón de Eleanor se detuvo. No sabía nada con certeza, pero su insinuación era una clara advertencia. Él estaba observando cada uno de sus movimientos. La estaba aislando, no solo físicamente, sino también intimidando a cualquiera que pudiera ayudarla. El miedo, más frío y agudo que nunca, la atenazó. Estaba en una batalla de voluntades contra un monstruo, y su única esperanza era un hombre que aún no sabía la magnitud del peligro al que se enfrentaban. El aire en la mansión Ainsworth se había vuelto irrespirable, denso por los secretos y el miedo. Cada crujido de la madera, cada sombra alargada en los pasillos, parecía una extensión de la voluntad de Alistair. Eleanor se movía por su hogar como una prisionera, pero su desesperación se había transformado en una resolución fría. Si la verdad iba a destruirla, al menos la conocería por sus propios medios. Su búsqueda la llevó al ala oeste, a las habitaciones de su difunta madre, que habían permanecido casi intactas, santuarios silenciosos de un pasado que ahora sentía como una farsa. El polvo cubría los muebles como un sudario. Eleanor forzó la cerradura de un viejo escritorio de caoba,
sus manos temblando no de miedo, sino de anticipación. Dentro, bajo una pila de papeles de cuentas y correspondencias sin importancia, encontró un pequeño diario encuadernado en cuero azul. El corazón le martilleaba contra las costillas. Era la letra de su madre. Pasó las páginas con avidez, leyendo fragmentos sobre el clima, las fiestas y la melancolía que parecía teñir su vida. Y entonces, lo encontró. Una entrada, fechada apenas unas semanas después de su propio nacimiento. Asterisco: he traicionado al hombre que juré honrar. Asterisco, escribió la condesa. Asterisco: mi pequeña Eleanor ha llegado, una luz en mi oscuridad, pero nacida de una debilidad que me consumirá por siempre. Es hija de mi corazón, pero no de la sangre de mi esposo. Que Dios me perdone, y que mi querido conde, en su infinita bondad, la perdone a ella, pues es inocente de mi pecado. Su verdadero padre nunca sabrá de su existencia, y ella nunca conocerá la mancha de su origen. Asterisco. Las palabras se desdibujaron a través de las lágrimas de Eleanor. No era ira ni dolor lo que sentía, sino una extraña y abrumadora claridad. El castillo de naipes de su vida se había derrumbado, pero en sus ruinas, por primera vez, veía la verdad. El comportamiento tiránico de su padre, la exigencia de Alistair, todo encajaba en un rompecabezas monstruoso. Ya no era Lady Ainsworth, la heredera intachable. Era la prueba viviente de un escándalo. Justo en ese momento, la puerta se abrió con un golpe seco. Alistair estaba allí, con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos fríos como el acero. Buscando reliquias familiares, asterisco hermana asterisco, siseó, su mirada fija en el diario que ella sostenía con manos blancas. Tú lo sabías, susurró Eleanor, poniéndose de pie, el diario apretado contra su pecho como un escudo. Lo has sabido todo el tiempo. Saberlo es una cosa. Usarlo es otra muy distinta, replicó él, avanzando hacia ella. Ese pequeño libro confirma lo que yo ya sabía. Ahora, me lo darás. Será mi póliza de seguro, junto con nuestra licencia de matrimonio. Eleanor retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Nunca. Prefiero quemar esta casa contigo dentro antes que convertirme en tu esposa. La sonrisa de Alistair se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia. Tienes demasiado espíritu para tu propio bien. Es algo que tendré que corregir una vez que seamos marido y mujer. Levantó una mano para arrebatarle el diario, y Eleanor cerró los ojos, preparándose para lo inevitable. Déjala en paz. La voz, cargada de una autoridad que no había poseído en años, pertenecía al conde. Estaba en el umbral, con el rostro pálido pero los ojos encendidos de una furia protectora. Ver a Alistair acorralando a Eleanor había roto finalmente las cadenas de su cobardía. Ah, el patriarca decide unirse a la fiesta, se burló Alistair, sin apartar la mirada de Eleanor. Un poco tarde, ¿no crees? Has bailado a mi son durante semanas. No te detengas ahora. Me equivoqué al intentar proteger un nombre, dijo el conde, su voz ganando fuerza. Mi único deber era protegerla a ella. El escándalo puede consumirnos, pero no permitiré que le pongas una mano encima. ¿Y cómo piensas detenerme?, espetó Alistair, girándose para encarar al conde. ¿Gritarás la verdad desde los tejados? Arruinarás a la única familia que te queda por una bastarda que ni siquiera es tuya. El insulto golpeó al conde como una bofetada, pero antes de que pudiera responder, una nueva voz cortó la tensión. No tendrá que hacerlo. Porque usted, señor, no es quien dice ser. Lord Harrington estaba en el pasillo, flanqueado por dos robustos agentes de policía de Scotland Yard y un hombre de aspecto nervioso que sostenía una carpeta, el señor Fletcher. El rostro de Alistair se transformó, pasando del desprecio a una incredulidad lívida. Harrington. ¿Qué significa esta intrusión?, gruñó Alistair. Significa que el juego ha terminado, respondió Harrington con calma, entrando en la habitación y colocando una mano protectora en el hombro de Eleanor. El señor Fletcher ha sido muy diligente. Viajó hasta Liverpool siguiendo el rastro del barco en el que supuestamente regresaste. Encontró algo interesante. El verdadero Alistair Ainsworth, de hecho, sobrevivió al naufragio. Murió de fiebre en un hospital para pobres hace 6 años. Tenemos registros,
testigos. El hombre que yace en esa tumba anónima es el verdadero heredero. El silencio en la habitación fue absoluto. Eleanor miró al hombre que la había aterrorizado, viéndolo de repente no como un monstruo todopoderoso, sino como un impostor. Entonces, ¿quién es él?, preguntó el conde, atónito. Fletcher abrió su carpeta. Su nombre es Thomas Sharp, un estafador y antiguo socio de celda de un marinero que sirvió con el joven Lord Alastair. El marinero le contó todo sobre la familia Ainsport antes de morir. Sharpe vio una oportunidad. Pero su codicia fue más allá, continuó Fletcher, mirando directamente a Sharpe. También descubrimos que, bajo otro alias, se casó con una viuda adinerada en las Indias Occidentales. Murió un año después, en circunstancias muy convenientes, dejándole una pequeña fortuna. Una fortuna que, al parecer, ya ha despilfarrado. Cada palabra era un clavo en el ataúd de Thomas Sharp. Su fachada de aristócrata se desmoronó, revelando al criminal acorralado que había debajo. Sus ojos se movieron frenéticamente, buscando una vía de escape donde no había ninguna. Es una mentira. Una conspiración, gritó, su voz perdiendo toda su compostura. Pero nadie le creía. Los agentes avanzaron. En un último acto de desesperación, Sharpe se abalanzó sobre Eleanor, intentando usarla como rehén, pero Harrington reaccionó con la velocidad del rayo. La apartó y se interpuso, mientras los agentes sometían a Sharpe, esposando sus manos a la espalda. La lucha fue breve y patética. El hombre que había tenido a toda una familia bajo su control fue sacado de la habitación, gritando amenazas vacías que se perdieron en el pasillo. El silencio que quedó era profundo, sanador. Eleanor seguía temblando, pero esta vez, de alivio. El conde se acercó a ella, con el rostro surcado de arrepentimiento. Eleanor, hija mía, comenzó, la palabra saliendo con dificultad y sinceridad. Ningún papel, ninguna sangre, podría cambiar el hecho de que te he criado y te quiero como a una hija. He sido un cobarde. ¿Podrás perdonarme algún día? Eleanor lo miró, vio el dolor genuino en sus ojos y asintió lentamente. El perdón no sería fácil, pero el camino hacia él había comenzado. Harrington seguía a su lado, su presencia una fuente de fuerza inquebrantable. Semanas después, el sol de la tarde bañaba los jardines de la finca de Harrington. El escándalo había sido contenido. La historia oficial era que un impostor había intentado estafar a la familia. La verdad sobre el nacimiento de Eleanor permanecía como un secreto entre ella, el conde y Harrington. Ya no se sentía como una mancha, sino simplemente como parte de quien era. Ya no eres Lady Ainsworth por derecho de nacimiento, dijo Harrington suavemente, mientras caminaban entre los rosales. No, respondió ella, deteniéndose para mirarlo. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, iluminó su rostro. Soy Eleanor. Simplemente Eleanor. Y por primera vez, siento que eso es más que suficiente. Él tomó su mano. Para mí, siempre lo ha sido. En ese momento, liberada de las ataduras de un nombre y de un pasado que no era el suyo, Eleanor vio su futuro. No era un destino dictado por la sociedad o la herencia, sino uno que elegiría libremente, al lado del hombre que había visto su verdadero valor y había luchado por él.